Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, que estoy dedicando a analizar y comentar para ustedes la encíclica papal de León XIII, Rerum Novarum, que quiere decir de las cosas nuevas o sobre las nuevas realidades, que se publicó el 15 de mayo de 1891 y cuyo tema central, por llamarlo de alguna manera, es lo que podríamos llamar la cuestión social, que en realidad tiene que ver con la situación de los trabajadores asalariados a finales del siglo XIX, cuando ya la revolución industrial estaba en marcha. En las 4 sesiones anteriores presenté una introducción al tema sobre todo de la doctrina social de la Iglesia, que se inicia de alguna manera con la publicación de esta encíclica, la Rerum Novarum del Papa León XIII. Habiendo tenido estas 4 sesiones de introducción, pues vamos a iniciar el comentario de la Rerum Novarum, que comienza, primero que nada, con una crítica a los empresarios y a los que el Papa llama los competidores, los que compiten despiadadamente entre sí, sin importarles prácticamente nada más que sus utilidades. Dice el Papa en la encíclica, ¿sí? Habla de la inhumanidad de los empresarios y de la desenfrenada codicia de los competidores. Y habría que ver si realmente todos los empresarios padecían, digámoslo así, de inhumanidad y si todos los competidores por el lado empresarial estaban movidos por una codicia desenfrenada. Pero el Papa habla de la inhumanidad de los empresarios y de la desenfrenada codicia de los competidores, lo cual dio como resultado un número sumamente reducido de opulentos y adinerados que impuso, dice el Papa, poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Habrá que ver hasta qué punto, ¿sí?, estas expresiones, empresarios inhumanos, competidores movidos por codicia desenfrenada, imposición de la esclavitud a todos los trabajadores proletariados, fue cierta o no. Ahora, de que la condición de los trabajadores proletarios a finales del siglo XIX tenía, vamos a decirlo así, muchísimos retos por delante, comenzando por el reto del salario, elevar el salario para elevar el nivel de vida de los trabajadores, sin duda alguna. Pero ¿hasta qué punto podríamos nosotros generalizar y hablar de empresarios inhumanos como si todos lo hubieran sido, de competidores movidos por un desenfrenado afán de ganar, ganar y ganar, y si realmente todos los proletarios, la encíclica habla de una muchedumbre infinita de proletarios, pues realmente se encontraban en una situación de esclavitud. Pero bueno, una vez dicho esto, dice la encíclica, para solucionar este mal, las deplorables condiciones en las que se encontraban los trabajadores asalariados, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada. Los socialistas tratan de acabar con la propiedad privada, ¿sí?, con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que en su lugar todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Los socialistas creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente, que es precisamente la crítica situación, en muchos casos de pobreza, en la que se encontraban los trabajadores. Bueno, ¿qué es lo primero que señala León XIII en la encíclica? Que la propuesta de solución de parte de los socialistas a las críticas condiciones laborales de los trabajadores era acabar con la propiedad privada de los bienes
que ésta fuera sustituida por una propiedad comunal, ¿sí? Todas las propiedades, por decirlo de alguna manera, se depositarían en un fondo común de la sociedad, y de ese fondo común de la sociedad, el encargado, ¿sí?, del gobierno, ¿sí?, redistribuiría de manera equitativa entre todos los participantes, entre todos los integrantes de esa sociedad. Bueno, esta es la solución que, según León XIII, proponen los socialistas a la crítica situación en la que se encontraban los trabajadores, ¿sí? Acabar con la propiedad privada de los bienes. Pero esta medida, dice el Papa, es tan inadecuada para resolver la contienda, para elevar el nivel de bienestar de los trabajadores, que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras, y es además sumamente injusta por ejercer violencia contra los legítimos poseedores, altera la visión de la República y agita fundamentalmente a las naciones. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Papa? Y es un punto importante. Que acabar con la propiedad privada de los bienes atentaría en contra de la justicia. Atentaría en contra del derecho a la propiedad privada sobre los bienes. Lo que está diciendo es que la propuesta socialista es sumamente injusta, ¿sí? A ver, a mí me gusta decir que socialista es aquel que cree que las necesidades insatisfechas de alguien le dan derecho a una parte del producto del trabajo de alguien más, y que el gobierno tiene la obligación de hacer valer ese derecho por medio de la redistribución gubernamental del ingreso. Ahora, ¿qué es esto de la redistribución gubernamental del ingreso? Que el gobierno le quita a Pedro una parte del producto de su trabajo y se la quita cobrándole impuestos para darle a Juan, ¿sí?, algo que no es producto de su trabajo, que no es parte de su ingreso y que por lo tanto, estrictamente hablando, no le corresponde. Entonces, un socialista es aquel que cree que las necesidades insatisfechas de alguien le dan derecho a una parte del producto del trabajo de alguien más, y que el gobierno tiene la obligación de hacer valer ese derecho proporcionándole a quien no tiene suficientes satisfactores los satisfactores que le faltan. Pero ¿cómo le hace el gobierno para proporcionarle a la gente satisfactores? A través de la redistribución del ingreso. El gobierno tiene que quitarle a Juan parte del producto de su trabajo para darle a Pedro, ¿sí?, algo que por no ser producto de su trabajo no le corresponde. Y esto es una injusticia porque viola el derecho de propiedad privada. El derecho de propiedad privada. Entonces, lo que está diciendo el Papa es que la propuesta socialista de acabar con la propiedad privada de los bienes, ¿sí?, distribuyendo por igual las riquezas, es una medida inadecuada que puede llegar a perjudicar a las propias clases obreras y que es además sumamente injusta porque viola el derecho a la propiedad privada. Entonces, a ver, primer punto a rescatar de la encíclica. La expropiación por parte del gobierno de propiedad privada para convertirla en propiedad común es una medida injusta porque viola el derecho a la propiedad privada, ¿sí? Ahora, dicho esto, continuó el Papa diciendo, el fin primordial que busca el obrero es procurarse algo para sí y poseer con propio derecho una cosa como suya. El fin primordial que busca el obrero, trabajando, participando en la producción de bienes y servicios que se van a ofrecer a la venta, con la esperanza de que alguien los compre y le permita a quien los produjo generar un ingreso,
el fin primordial que busca el obrero es procurarse algo para sí, ¿sí? Y poseer con propio derecho una cosa como suya, una cosa como suya, ¿sí? Dice, el trabajador, merced al trabajo aportado, adquiere un verdadero y perfecto derecho no solo a exigir el salario, sino también a emplearlo a su gusto. Si, reduciendo sus gastos, ahorra algo e invierte el fruto de sus ahorros, por ejemplo, en una finca, con lo que puede asegurarse más su manutención, esta finca realmente no es otra cosa que el mismo salario revestido de otra apariencia, su salario convertido en la finca que compró con el producto de su trabajo. Y de ahí que la finca adquirida por el obrero de esta forma, pagada con el producto de su trabajo, debe ser tan de su dominio como el salario ganado con su trabajo. A ver, ¿qué es lo que está señalando el Papa? El derecho de propiedad privada del trabajador, primero que nada, sobre el producto de su trabajo, que es precisamente su salario, sus ingresos. Y luego, el derecho de propiedad privada sobre todo aquello que el trabajador compre con el producto de su trabajo, con su ingreso. Ahora dice, los socialistas empeoran la situación de los obreros todos en cuanto tratan de transferir los bienes de los particulares a la comunidad, puesto que privándolos de la libertad de colocar sus beneficios con ello mismo los despojan de la esperanza y de la facultad de aumentar los bienes familiares y de procurarse utilidades. Ahora, aquí es interesante ver que encontramos ya la relación entre libertad individual y propiedad privada. A ver, la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, porque la libertad se ejerce siempre sobre algún tipo de propiedad. Y en la medida en que limitas o eliminas, por ejemplo, a través de expropiaciones, la propiedad, estás limitando el ejercicio de la libertad o inclusive impidiendo el ejercicio de la libertad. Dice la encíclica, los socialistas que están a favor de acabar con la propiedad privada de los bienes, empeoran la situación de los obreros todos, en cuanto tratan de transferir los bienes de los particulares a la comunidad, puesto que privándolos de la libertad de colocar sus beneficios, hacer con su ingreso lo que crean más conveniente, con ello mismo los despojan a los trabajadores de la esperanza y de la facultad de aumentar los bienes familiares y de procurarse utilidades. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí, tal y como el Papa León XIII concibe al socialismo, no es quítale al rico para darle al pobre. No. Lo que está diciendo el Papa es que los socialistas lo que pretenden es acabar con la propiedad privada de los bienes de todos. Para ponerlo de manera más o menos gráfica, que todo mundo tenga la obligación de depositar todos sus bienes en un fondo común de la sociedad, del cual un personaje, al cual podríamos llamar el redistribuidor de los bienes, sacaría bienes y los repartiría supuestamente de manera igualitaria entre todos. Y esto es importante, porque según la visión de León XIII, el socialista no es el que pretende quitarle al rico para darle al pobre, sino el que pretende que todos, ricos y pobres, por la buena o por la mala, depositen sus bienes en un fondo común de la sociedad que sería administrado por el gobierno y del cual el gobierno tomaría bienes y los repartiría supuestamente de manera igualitaria. Primer punto importante. En la encíclica se defiende el derecho de propiedad privada y, como veremos más adelante, se le reconoce como un derecho natural, un derecho que le corresponde a las personas
por el simple hecho de ser personas. Hasta la próxima.